La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de diagnósticos y seguimientos de las enfermedades reumáticas. Nuestro invitado, el doctor Julio Mazzoleni, especialista en reumatología. Y veamos, por favor, esta placa que nos indica un poquito el tema que vamos a hablar. La reumatología es la especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato locomotor y las enfermedades autoinmunes sistémicas. Cabe aclarar que no existe una dolencia o enfermedad denominada reuma. La sociedad ha agrupado con dicho nombre al conjunto de molestias relacionadas con el aparato locomotor, probablemente por el desconocimiento de su distinta naturaleza y la creencia de una causa común para todas ellas. Entre las enfermedades del aparato locomotor más frecuentes se pueden citar la artrosis, el hombro doloroso, la lumbalgia y las autoinmunes como la artritis reumatoide y lupus. Bueno, y ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado, doctor Julio Mazzoleni. Les cuento, él es médico cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especializado en medicina interna y reumatología en la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología, ex jefe de servicio de reumatología del Hospital Central del IPS, fundador del programa de residencia en reumatología por la Universidad Católica en el Hospital Central del IPS y ex ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay y amigo de la casa, el doctor Julio Mazzoleni. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Vivi, un placer estar contigo y con toda la audiencia del Doctor en Casa. Bueno, un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo y hablar de esto, que es tu especialidad, que es el tema de las enfermedades reumáticas, que es, queremos hablar de la detección y del tratamiento, evidentemente, ¿verdad? Y la primera cosa que te pregunto es ¿cómo uno se da cuenta que tiene una enfermedad reumática? Bueno, típicamente como estabas describiendo al comienzo, cuando hay un dolor en cualquier zona del cuerpo, parte del aparato locomotor, que desmenuzando estamos hablando de huesos, de músculos, de articulaciones, de ligamentos, de tendones, etc. Cuando eso no se produjo por un traumatismo, por un golpe, entonces es momento de pensar en la posibilidad de una enfermedad reumática. Y por supuesto, en ciertos rangos de edad, como lo decía la viñeta también, intentar prevenir o por lo menos detectar precozmente algunas de estas enfermedades. Pero siempre con dolor, siempre duele. Es un síntoma importante, aunque no siempre puede ser dolor. A veces la gente consulta, por ejemplo, por rigidez, por endurecimiento. A veces hay síntomas un poco más raros, como por ejemplo hormigueo, adormecimiento, pero sin ninguna duda que el dolor es el síntoma más frecuente que lleva a la consulta. Claro. Y si, por ejemplo, uno se despierta a la mañana, te levantás y medio crac, crac, estás tipo robotcito, así que te duele, no sé si duele, pero duro, ¿eso puede ser? Sí, bueno, si la rigidez es persistente por muchos minutos, por ejemplo, si dura más de 10 minutos, más de 15, quizás puede ser interesante evaluarla, sobre todo si es algo nuevo, digamos, si es algo que se presentó abruptamente, una persona que nunca padeció eso y de repente está sintiendo eso de manera persistente, ¿verdad? Entonces es un momento para evaluarla. Ahora, el ruido por sí mismo, la crepitancia, como le llamamos nosotros, se puede inclusive presentar en niños. Si no está acompañada de dolor o una disminución del rango de movimiento, o sea, lo que puede hacer cada articulación, generalmente no es una causa o no suele ser patológica, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de este tema a la vuelta del corte. Volvemos ya.
Muy bien, y ahora nos metemos de lleno en nuestro tema, el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades reumáticas. Tenemos un material que habla de los síntomas de las enfermedades reumáticas y vamos a ver, por favor. Síntomas de las enfermedades reumáticas. El más común es el dolor y suele localizarse en las articulaciones o a su alrededor. Otras veces producen pinchazos, sensación de pesadez, tirantez o cansancio localizados o con distribución difusa, a lo que la gente expresa que le duele todo. Sin duda son parte de los síntomas más frecuentes que llevan a la consulta, ¿verdad? Ahora, es importante entender también que algunas de las enfermedades que nosotros vemos, si bien inicialmente se evalúan por estos síntomas, pueden afectar incluso órganos fuera del aparato locomotor. A veces hay enfermedades autoinmunes que pueden afectar los pulmones, los riñones, la piel. A veces hay determinadas lesiones en piel que también pueden ser parte de una enfermedad reumática. Pero sin ninguna duda los que citaste son los que empiezan a generar la duda sobre la presencia de estas enfermedades. Claro. Cuando de repente uno siente, no sé, una articulación caliente, sí. ¿Eso qué es? Sin golpe, ¿verdad? Sí, bueno, generalmente cuando hay una inflamación, una de las cosas que precede a la inflamación y que después continúa con eso es un aumento de la circulación sanguínea hacia esa zona. Típicamente la inflamación es un mecanismo del cuerpo de defensa que nos permite eliminar ciertas sustancias nocivas o iniciar el proceso de reparación cuando ha habido lesiones. Entonces, una zona caliente suele ser una expresión de un aumento de la circulación hacia ahí y típicamente después se sucede con la famosa hinchazón que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando hay calor, cuando hay edema, hinchazón, cuando hay una tumefacción, que son los signos que ya fueron descritos en la antigüedad, típicamente estamos hablando de inflamación y suele ser uno de los signos cardinales de enfermedades reumáticas, de artritis sobre todo, ¿verdad? Ya, pero también hay enfermedades reumáticas que no dan ningún síntoma. Correcto. ¿Y cómo se pilla eso? ¿Cómo se descubre? Bueno, hay diversas formas, pero a veces, por ejemplo, se puede dar que un clínico de una persona hace una evaluación general o por otros síntomas que no tienen que ver con el aparato locomotor y encuentra alguna alteración que hace pensar en la posibilidad de alguna de estas enfermedades. Hay veces que algunas de nuestras enfermedades se presentan como si fueran un proceso infeccioso, aparentemente. Después de una extensa evaluación y de descartar una infección, termina considerándose una enfermedad reumática como una posibilidad, ¿verdad? Entonces, son diversas formas en las cuales a veces pueden ser derivados estos pacientes hacia nosotros o de repente tienen alguna presentación atípica. ¿La edad influye en la presentación de este tipo de enfermedades? Sí, y no solamente la edad. Nosotros, los médicos en general, pero los reumatólogos en particular, porque muchas veces vemos enfermedades muy raras, somos como una especie de investigador. O sea, antes de que entres y yo veo tu apellido, ¿de qué origen es? Por ejemplo, hay patologías que son más frecuentes en Medio Oriente. Entonces, si tenés un apellido árabe, por ahí ya empiezo a pensar en algo. O si sos de origen nórdico, por ejemplo, tu edad, el rango de edad. Hay patologías que son más frecuentes en niños de enfermedades reumáticas, otras en jóvenes, otras en adultos jóvenes, otras en personas mayores. Hay algunas patologías que son abrumadoramente más frecuentes en mujeres, como el lupus, por ejemplo. Sí. Entonces, todos esos elementos ya de entrada empiezan a moldear o a hacer que el espectro del diagnóstico diferencial se vaya reduciendo, que las opciones sean menores, ¿verdad? Y uno va haciendo después sistemáticamente, de acuerdo a la historia que nos reporta el paciente, la disquisición, ¿verdad? Y de estas enfermedades, porque podemos ir hablando específicamente de algunas, pero en general las enfermedades reumáticas, ¿tienen una curación o es el tratamiento que se sigue siempre? Bueno, en general son enfermedades crónicas, aunque hay algunas que pueden tener algún tratamiento curativo, ¿verdad? O hay enfermedades que entran en remisión, una especie de estado donde se duerme la enfermedad, que es el término que preferimos usar porque a veces lamentablemente se despiertan, ¿verdad?
Entonces, la mayoría de las enfermedades hoy tienen un control, un tratamiento muy efectivo, pero es muy similar a lo que vemos en la diabetes o la presión alta, donde el tratamiento generalmente debe ser continuo, ¿no? ¿Y hay algún estilo de vida o algún tipo de persona más propenso a tener estas enfermedades reumáticas? O no sé, tienen algo y toman un medicamento y eso le puede producir... Sí, hay varios factores. Mira, sin duda que hay elementos genéticos sobre los cuales no tenemos ningún poder, ¿verdad? Hay enfermedades donde hay una predisposición, digamos, y personas que heredan ciertos genes tienen más chance de desarrollar determinadas enfermedades. Ahora, el estilo de vida sí es importante en general. Muchas veces una pregunta clásica de un paciente es: doctor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi inmunidad? ¿Qué vitamina puedo tomar? Esta u otra. Claro. En realidad, la respuesta que tiene evidencia científica tiene 3 elementos principales: dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Todo lo demás tiene evidencia muy tenue o bastante flojita, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida hace que la posibilidad de estas enfermedades sea menor, o hace que se presenten mucho más tarde. Por ejemplo, la artrosis, que es una de las enfermedades que vemos que es como el desgaste natural de nuestras piezas, por ahora una cuestión ineludible e inexorable, va a venir siempre, a veces más tarde, más temprano, pero puede ser más tarde si nuestro estilo de vida, ¿no?, mantenemos un buen peso, si hacemos ejercicio, entonces definitivamente influencia. Perfecto. Bueno, y justo vamos a ver este material que habla de artrosis. A ver, por favor. La artrosis es una de las dolencias más frecuentes del aparato locomotor. Causa alteraciones en el cartílago y los tejidos circundantes. Se caracteriza por la presencia de dolor, hinchazón, en ocasiones deformidad, rigidez al pasar del reposo al movimiento que cede al mover la articulación. Efectivamente, Vivi. Mira, yo le suelo hacer una comparación a mis pacientes con los vehículos. Mira, al principio la artrosis es como un problema de chapería. Primero vos sacás una foto, sacás una radiografía y la verdad que el paciente no tiene mucho dolor. Es más, nosotros que estamos conversando ahora, los dos te aseguro tenemos ya algún nivel de artrosis. Pero no nos duele nada a lo mejor, ¿verdad? Eso después lamentablemente va evolucionando de forma muy gradual, típicamente a lo largo de varios años, en donde ante esfuerzos no habituales o alguna sobrecarga, entonces empieza a doler intermitentemente. Y cuando está muy avanzado, cuando el cartílago que está entre los huesos se va desgastando como un colchón, entonces el dolor empieza a hacerse persistente, ¿verdad? Y hay ocasiones incluso que ese colchón de cartílago desaparece por completo y hay un roce entre hueso y hueso. Y eso ha de doler muchísimo. Mucho y ya de forma persistente. Pero es muy importante por eso escuchar la historia de cómo le duele al paciente, de dónde le duele, porque el hallazgo radiológico, o sea, en una radiografía de una artrosis, sobre todo en una etapa incipiente, no necesariamente significa que es la causa del dolor. Por eso tiene que ser interpretada con cautela, digamos, una placa radiográfica. O sea que de artrosis no nos vamos a salvar ninguno los que vivamos mucho tiempo, ¿verdad? Por el momento no tenemos nada. A la fecha no hay ningún medicamento que regenere el cartílago. Hay algunos medicamentos que de manera bastante discutible o controversial podrían enlentecer el proceso de desgaste. Pero hoy el impacto de mantener un buen peso, de hacer ejercicio regular, porque mantener la masa muscular es muy importante. También les suelo decir a mis pacientes, Vivi, que estos deportistas de alta competición, que a veces tienen lesiones muy severas de rodilla, pueden competir a este altísimo nivel durante mucho tiempo porque tienen una masa muscular muy importante que permite, digamos, que esa articulación no sufra tanto. Ahora, cuando uno va perdiendo eso, entonces naturalmente el dolor y el desgaste vuelve a acelerarse. Bueno, la historia para nosotros, para los comunes, para que no estamos en ese nivel, es que el ejercicio regular, por moderado o modesto que sea, permite mantener cierto tono muscular y reducir o enlentecer el proceso de desgaste.
La artrosis es cuando esa almohadita, que es el cartílago que tenemos entre hueso y hueso en las articulaciones, se va gastando. Correcto. Eso pasa naturalmente porque todo se va secando en el cuerpo, ¿verdad? Pasan los años y hay menos colágeno, hay menos todo. Bueno, pero y no hay nada que podemos hacer antes, además de dormir, de hacer ejercicio y de todo, de algún, no sé, un colagenito, algo que nos pueda ayudar. Esos son los suplementos que, como te dije, con mayor o menor evidencia y algo de controversia, todavía pueden, digamos, podrían enlentecer el proceso de desgaste. Enfatizo que no están exentos de controversia en ese sentido. O sea, no es que tomás esto y vas a estar espectacular. No. Claro. Mal no te va a hacer, pero tampoco podemos asegurar de que... Así mismo, no podemos asegurar, porque en medicina, para la gente que escucha de afuera, a lo mejor le parece un poco extraño, pero en nuestro ámbito no es para nada raro que vos tengas 2 o 3 estudios con conclusiones totalmente contrapuestas. Entonces, alguno te puede decir sí, funciona, y el otro parece que no funciona. Claro. Y hay uno, no sé ni el nombre, no quiero decir tampoco, pero hay seguramente conoces, un producto que, sobre todo en Argentina, hay un viejito que hace ejercicio y que corre y que salta y qué sé yo, y supuestamente, no sé, no sé cuánto. Sí. Eso tampoco. Bueno, mira, inicialmente hace un par de décadas, cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento, surgió con realmente mucho optimismo de toda la comunidad médica. Los primeros estudios mostraban realmente un efecto muy importante. Sin embargo, algunos posteriores arrojaron cierto manto de sombra. Entonces, muchos tenemos la práctica de utilizarla en las personas por un determinado periodo de tiempo, porque son lentos, o sea, hay que darle tiempo. A veces usamos unos 3 meses y al cabo de 3 meses hacemos raya, balance y definimos si es que ayudó o no y continuamos o no. Claro. Y esos otros, por ejemplo, porque quiero decir, porque seguro que todos ustedes alguna vez leyeron, escucharon, le apareció en la publicidad, no sé, aleta de tiburón, diente de tiburón, o sea, algo de tiburón que... La misma cosa. Y ahí hay que también recordarle a la gente que muchas veces cuando hablamos de un suplemento en contraposición a un medicamento, un suplemento puede arrogarse a veces propiedades sin tener la inquisición encima. Sin embargo, un fármaco, digamos, necesita unos dossiers apilados de evidencia científica para poder ser aprobado, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, entonces, para evitar o para tratar de no tener artrosis, porque la verdad que vamos a tener, si es que queremos vivir mucho tiempo, porque eso se va a ir gastando. La única manera de no tener artrosis es morirte joven, que tampoco está dentro de mi lista, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse y se puede atenuar, digamos, los efectos y retrasarlos con un buen estilo de vida. Claro. Y eso que hablas del estilo de vida es tan importante, el tema del ejercicio diario, tranquilo, no hace falta que te vayas a alzar 8.000 kilos de pesas, y el dormir bien, cada vez se duerme menos, doctor. Efectivamente, ese es uno de los graves problemas que tenemos. El trastorno del sueño deriva en muchas otras cosas que son impensadas a veces para la gente, ¿verdad? Así que definitivamente. Bueno, vamos a seguir hablando después del corte, volvemos ya. Hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Mazzoleni. Yo estoy arreglando mis papelitos acá, me gusta el orden. Y sobre diagnóstico y seguimiento de las enfermedades reumáticas. Y famosos las enfermedades reumáticas más conocidas, ¿cuáles son? La que hablamos, artrosis. Y después... En este mes, que es el mes justamente de las enfermedades reumáticas, hay 2 que son buques insignias de las enfermedades reumáticas. Una es la artritis reumatoidea y la otra es la osteoporosis, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las más conocidas, de más frecuente consulta. Y nosotros también tenemos la particularidad de que vemos enfermedades muy raras, de incidencia realmente muy excepcional. Entonces, siempre estamos también de reojo mirando esas, pero te diría que esas 2 son algunas de las más comunes. Y naturalmente la artrosis, que
que hemos hablado, ¿verdad? Bueno, la artrosis es cuando se desgasta, para aprender bien, ¿verdad? Cuando se desgasta esa almohadita, que es el cartílago que está entre hueso y hueso. Correcto. Y eso pasa por el paso del tiempo y por el mal estilo de vida. Sí, y muchas veces también hay cuestiones más modernas donde parece que hay un componente también inflamatorio, pero es un poquito más complejo todavía de explicarlo y todavía la evidencia se está procesando, por decirlo así. El otro elemento son las lesiones previas también, Vivi. Por ejemplo, los que hemos padecido lesiones deportivas y tenemos alguna reparación del menisco, del cruzado, lo que sea, típicamente una articulación que ha sufrido una reparación quirúrgica tiende a desgastarse más rápidamente, ¿verdad? De hecho, antes, por ejemplo, se sacaba todo el menisco para que vuelva a jugar un deportista, y hoy se saca lo menos posible porque eso hace que el desgaste no sea tan rápido. Claro. Bueno, la artrosis entonces es el desgaste y la artritis es inflamación. Bueno, en la artritis el mecanismo es principalmente inflamación, pero ahí hay un elemento muy importante que es el famoso tema del autoinmune, ¿verdad? Y a veces, para explicarlo un poco, autoinmune es nuestras defensas que nos tienen que proteger de distintos gérmenes. Por diversas razones sufren desperfectos que son bastante comunes, más de lo que la gente cree, y ese desperfecto ocasiona que ataque algún tejido de nuestro propio cuerpo. Por decirte, por ejemplo, el vitiligo es una enfermedad autoinmune, la psoriasis de la piel es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, y las defensas dejan de reconocer ese cartílago, ese pedacito de hueso como nuestro, y nuestro propio cuerpo está atacando y lo come como si fuera una termita, un QPI, ¿verdad? Entonces, el mecanismo es una autoagresión, digamos, ¿verdad? Qué terrible eso, ¿verdad? Porque es el mismo cuerpo que se está atacando. Efectivamente, y como te decía, es bastante frecuente. Te cité algunas enfermedades, otras son, por ejemplo, la esclerosis múltiple o la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, como te darás cuenta, estos desperfectos son bastante frecuentes en la población general, ¿verdad? No, lo que me doy cuenta es que enfermedades reumáticas no es solamente de articulaciones, como generalmente uno... o sea, decir enfermedad reumática y vos pensás dolor en las articulaciones, ¿verdad? O algo en la espalda, qué sé yo, en la columna. Y una enfermedad que quizás hablaremos más tarde seguramente que ilustra lo que acabas de decir es el lupus. El lupus, por ejemplo, tiene un espectro de potenciales órganos blancos súper amplio. O sea, te puede afectar el pelo, la piel, el sistema nervioso, la sangre, los riñones, los pulmones, las articulaciones. Solo uno de ellos, solo parte de ellos o todo ello, por ejemplo, ¿verdad? Claro, sí, después vamos a hablar del lupus porque es parte de lo que son estas enfermedades autoinmunes que tenemos ahora, un material que lo vamos a compartir con todos ustedes. Adelante. ¿Qué son las patologías autoinmunes? Son aquellas en las que nuestro sistema de defensa, que debería protegernos de agentes externos como virus y bacterias, se confunde y, en vez de solo atacar a partículas extrañas, ataca también a células y tejidos propios del organismo, generando anticuerpos contra sí mismo. Algunas enfermedades autoinmunes son el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la vasculitis y la artritis reumatoide. Así es, mira, esas son algunas de las enfermedades más comunes que vemos dentro del ámbito de las autoinmunes. Tienen distintos blancos terapéuticos, blancos de ataque de la enfermedad. Y efectivamente a veces pueden afectar solo algunos de ellos o todos ellos, ¿verdad? Tenemos un espectro muy amplio de severidad, desde versiones muy leves a versiones a veces catastróficas. Afortunadamente, todas ellas tienen tratamiento y ha habido una evolución realmente fantástica en las últimas 2 décadas, diría yo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, todavía no se sabe por qué el cuerpo reacciona contra sí mismo. No se sabe por qué, pero como te mencionaba un poquito antes, muchas veces hay cierta predisposición genética. Es decir, cuando portamos determinados genes de fábrica, es como más fácil que algo ocurra
que detone esto y se disparen este tipo de enfermedades. También los detonantes habituales suelen ser algunas infecciones virales, porque es como que se activa el organismo contra estos virus y se activa lo bueno y también lo malo que estaba dormido. Claro, sí. Entonces eso. Y ese es un escenario muy frecuente con el que nos encontramos, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad autoinmune, ¿es más factible que sus hijos también tengan ese gen o ese algo? En general diría que levemente. La mayoría de los enfermos que nosotros vemos no suelen tener padres, hijos así, pero cuando uno interroga un poco la familia extendida, típicamente hay algún otro tipo de enfermedad autoinmune en la familia, no necesariamente la misma. O sea, por ejemplo, puede haber una paciente con artritis reumatoide o lupus y tiene una tía o tiene una abuela que padeció psoriasis, por ejemplo. Claro, o padeció, no la misma, pero no necesariamente es la autoinmune. misma. Claro. Ahora, hay ciertos genes, pero esos son más particularidades que sí determinan que haya una chance muy aumentada de una determinada enfermedad específica en algunas familias, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un material, por más que el doctor ya nos explicó todo, vamos a verlo, de la artritis reumatoide. ¿Qué es? ¿Cómo se comporta? A ver. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que produce dolor e inflamación en las articulaciones. Si se deja progresar, puede ser destructiva, llegando a causar deformidad y perder la funcionalidad. No es hereditaria, pero se sabe que hay predisposición genética a desarrollarla. Aún se desconoce la causa inicial, pero algunos virus, factores del ambiente y el estrés la desencadenan. Me gustaría decir que la artritis reumatoide, que mucha gente visualiza como la artritis deformante, de hecho así lo era, hoy esas deformidades no existen. O sea, no. la única forma en que se pueden dar es que la persona no reciba el tratamiento apropiado o que no sea adherente al tratamiento apropiado. La eficacia de los medicamentos que hoy tenemos, sobre todo si se inician de manera temprana, hacen que uno tenga una vida absolutamente normal. Te explicaba yo que muchas veces nosotros vamos generando como patrones, ya la edad, el sexo, incluso el origen. También la forma y la predilección de las articulaciones involucradas nos orienta. En el caso de la artritis reumatoide, tiene una predilección por las articulaciones pequeñas, Vivi. Entonces, cuando a alguien le duelen de repente y se le hinchan las manos, los pies, no puede cerrar las manos, tiene 40, 45 minutos de rigidez por la mañana, está toda endurecida. Y también los pies, los dedos de los pies sobre todo, a veces tobillos. Puede afectar cualquier articulación, pero tiene esa predilección y además de manera simétrica, es decir, izquierda y derecha. Entonces, ese es un momento en el que hay que pensar en esta patología, que es bastante frecuente, afecta más o menos al 1% de la población. Pero eso que decís, por ejemplo, de rigidez, también con inflamación. Con inflamación. Generalmente una cosa lleva a la otra. La inflamación, cuando es todavía sutil y no es visible, muchas veces puede manifestarse primero por rigidez o por cierta dificultad para cerrar la mano. Uno lo logra, pero siente como cargada la mano. Después siente un poco de molestia y después llega un momento que las inflamaciones ya son bastante evidentes. Claro. Bueno, y ahora tenemos otro material y ahora justo vamos a hablar de esto del lupus. El lupus era conocido como el cáncer de la sangre o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa, hay una confusión ahí debido a que uno de los tratamientos muy efectivos que se logró hacer en el siglo pasado, ¿verdad? Tenía que ver con el uso de una droga que se llama ciclofosfamida, que también se usa mucho en el ámbito del cáncer, ¿verdad? Entonces de ahí un poco la confusión. Entonces cuando se administraba el tratamiento a los pacientes con lupus, entonces generalmente se tenía la noción de que se trataba un cáncer porque se usaba, ese medicamento. Y también porque, bueno, hay elementos en la sangre que pueden estar alterados y que son un poco similares. Pero no es cáncer. No es cáncer, es una enfermedad autoinmune como la que venimos describiendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y veamos entonces ese material, lupus. El lupus es una patología autoinmune
de presentación muy variable, siendo el sistémico el más común. La mitad de los pacientes tiene una afectación de piel y articular casi exclusiva, cursa en brotes, predomina en mujeres sobre todo jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad, incluso en la infancia. En primer lugar, examinemos un poco el nombre. Lupus viene del lobo en latín y hace alusión a un rash que también se llaman alas de mariposa acá en la región malar. Y bueno, el aspecto de las pacientes con ese rash típico era el de un lobo, de ahí el nombre. Oscuro. Oscuro, rojo, violáceo, depende un poco del tono de la piel también. Ya. Esto se ve más en razas afroamericanas, en hispanos y después en asiáticos, en ese orden más o menos. Bueno, entonces ahí eritematoso porque muchos de los rash que se pueden ver en todo el cuerpo, además del rostro, hay mucha fotosensibilidad y es rojo, es como rojizo, de ahí eritematoso viene de eso. Y sistémico porque puede afectar todos esos órganos que citaste. Y el otro elemento que me gustaría también enfatizar es la proporción de los sexos. Se ve 9-1 en mujeres respecto a hombres. Y casi el 80 a 90% de las pacientes, diría yo, también hay hombres naturalmente, están en edad fértil. O sea que si viene una persona mayor de 60 años, es muy poco probable que mi primer diagnóstico diferencial sea lupus, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan un poco para ir orientándonos. Qué difícil, o sea, que digo yo, era el tratamiento del lupus en una mujer en edad fértil. Correcto. Porque los medicamentos, sabemos que cuando una persona quiere tener un bebé, tiene que cuidarse antes, durante y después. Y hay medicamentos que afectan a la gestación. Correcto. ¿Cómo es el tema con el lupus? Bueno, afortunadamente, algunos de los medicamentos con los que contamos, aunque no todos son de uso seguro en el embarazo, o por lo menos son, digamos, de mayor beneficio que riesgo en el embarazo, ¿verdad? Entonces, hay un listado que continuamente se actualiza, continuamente se aporta nuevos registros y datos, pero hay un armamentario muy interesante que podemos usar durante el periodo del embarazo, ¿verdad? ¿Hace cuánto que vos sos médico? Uy, yo soy de la promoción 95, así que estoy por los, 27 años de médico. Sí. En estos 27 años, ¿cambió mucho los tratamientos? ¿Cambiaron mucho los tratamientos? Diametralmente, mira, una cosa fantástica y sobre todo en nuestra especialidad en reumatología, porque lo que hay ahora es un conocimiento muy sofisticado, muy refinado de cómo funcionan estas enfermedades. Entonces, para que la gente entienda y ponerlo en términos sencillos, es como que antes le tirábamos al bulto y ahora tenemos como blancos específicos. Entonces, los medicamentos son cada vez más potentes, son cada vez más seguros, o por lo menos conocemos bien qué riesgos pueden tener, y la eficacia realmente es dramática. Te doy un ejemplo histórico. ¿Vos sabías que en 1950 el Premio Nobel de Medicina se gana con un medicamento conocido como el corticoide, ¿verdad? Bueno, el impacto de eso era ver gente en silla de ruedas que de repente le daba eso y después de una semana, 2 semanas estaba corriendo, ¿verdad? O caminando. Yo tuve la suerte de acceder a algunos videos de la época y es realmente dramático. Algunos de los medicamentos en reumatología han tenido ese nivel de impacto. Lastimosamente todavía tienen costos muy importantes y cuesta incorporarlos en la batería de opciones terapéuticas así de manera masiva, pero el impacto es realmente inmenso. Qué maravilla, qué gusto. Como siempre decimos, qué bueno vivir en esta época con tantos avances de la ciencia, de los medicamentos y tantos descubrimientos para mejorar nuestra salud. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con nuestro invitado
y el doctor Julio Mazzoleni. Y me encantaría seguir hablando un poquito de eso, de 1950, el cambio, el premio Nobel. Lo ganó porque descubrió o fabricó, no sé cómo se dice, Sí, corticoides. así mismo, mira, antes de eso estábamos o durante la Segunda Guerra Mundial había una leyenda de alguna sustancia que permitía superfuerza y no quedarse dormido a los soldados. Había una carrera por encontrar algo de eso. Y también se estaba tratando una enfermedad por déficit de la cortisona natural que todos fabricamos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, muy lentamente se utilizaba las suprarrenales, así se llama la glándula que secreta eso, de, no sé, una camionada de vacas para poder obtener a veces una sustancia pequeña. Bueno, y finalmente pudieron identificar el elemento preciso o la cortisona propiamente, o una de varias. Y entonces eso fue lo que les valió el premio Nobel en esa época. Recuerda al doctor Finch, se me escapan un poco los otros dos porque fue un grupo de 3. Y entonces con eso se abrió realmente un dramático avance en el ámbito de la medicina. Por supuesto, después, bueno, los corticoides también tienen sus bemoles, claro. Hay que saber utilizarlos, pero así como tienen riesgos y efectos colaterales, han salvado innumerables vidas de ese tiempo hasta aquí. Claro. Y me comentabas que pudiste estar en la Clínica Mayo, ¿cómo es? Bueno, en realidad lo que me tocó fue el jefe del servicio donde yo entrené, venía de la Clínica Mayo, y bueno, él a su vez había sido entrenado, digamos, en parte por algunos de estos hombres, ¿verdad? Entonces fue en la Clínica Mayo donde se desarrolló gran parte de los estudios que llevaron al descubrimiento. Qué fantástico. Qué bueno conocer un poco de la historia también y de darnos cuenta, porque la gente que es más grande sabe, ¿verdad?, lo que no había antes y lo que hay ahora, pero la gente más joven no dimensiona lo fantástico que es vivir en esta época que ya están hechos todos estos descubrimientos para mejorar la salud, para cuidar, para tratar este tipo de enfermedades. Y ahora vamos con otro material, por favor, que habla del diagnóstico de las enfermedades reumáticas, que es tan importante. Veamos. El diagnóstico de las enfermedades reumáticas dependerá del interrogatorio y el examen físico. Se analizarán las características del dolor, las articulaciones afectadas, presencia de hinchazón. En ocasiones se deberá complementar con un análisis o pruebas de imagen. No existen pruebas reumáticas definitivas. Todas sirven de complemento al interrogatorio y a la exploración física. Realmente los recursos que nosotros usamos, yo creo que un buen reumatólogo lo que necesita es principal y primordialmente ser una persona que pueda extraer una historia apropiada. Yo tenía profesores que me decían que si al final del interrogatorio no sabía qué tenía el paciente, probablemente tenía pocas chances de lograrlo después. Claro. Era una forma de simplemente de exagerar, pero el interrogatorio es muy importante porque, como te adelanté antes, muchas de estas dolencias tienen como patrones, tienen determinadas características, entonces uno los puede ir agrupando, los va descartando mentalmente y va como haciendo más estrecho el ámbito de las posibilidades diagnósticas. Sin ninguna duda, el examen físico también es crítico, ¿verdad?, en determinadas circunstancias, la forma, el lugar donde se está actuando. Las características, hay que pensar también en otras enfermedades más frecuentes que pueden simular alguna enfermedad reumática. Y hoy en día, gracias a Dios, también tenemos un laboratorio de análisis muy significativamente mejorado también, que nos permite poder muchas veces certificar el diagnóstico más que obtenerlo a partir del análisis, ¿verdad? Entonces es muy importante eso y el uso apropiado de ello también, ¿verdad? No se trata de hacerle todos los test conocidos por el hombre al paciente, sino hacer un estudio bien dirigido y siempre con la clínica como soberana, como dicen todos los profesores nuestros, ¿verdad? Claro. ¿Hay alguna particularidad física que cuando entra un paciente vos le mirás y vos decís, ya medio sospechás que tiene tal cosa? Sí, definitivamente. Mira, a veces, por ejemplo, la forma en que cojea
te puede dar ya una idea de si el problema es de la cadera, de la rodilla. Hay ciertas marchas basculantes, a veces que se mueven de un lado a otro, a veces suele ser para una marcha para proteger un poco la zona que le duele. Sí. A veces el aspecto, un determinado rash, o sea, alguna lesión en piel es muy típica. También cuando la persona tiene mucha estatura, por ejemplo, hay algunas cuestiones genéticas que pueden ser más frecuentes. Entonces hay, como te decía, incluso antes de que entre, ya te explicaba yo que mirando la lista, el apellido, por ejemplo, uno ya va pensando. Y el rango de edad, sin ninguna duda, también permite un poco ordenar estas posibilidades diagnósticas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes acá en Paraguay? Bueno, yo te diría que la consulta, generalmente la artritis reumatoide es muy frecuente, hay muchísimo lupus también, naturalmente la artrosis, que es universal, en eso no nos diferenciamos mucho, diría que son las más frecuentes, y la osteoporosis también. Esas son algunas de las enfermedades que vemos con mayor frecuencia. Mencionaste algunas raras que las hay, ¿verdad? Sobre todo cuando uno trabaja a nivel hospitalario, hospitales de gran magnitud que reciben casos raros. Ahí vemos mucho de esclerosis sistémica, vasculitis, enfermedades bastante más raras, ¿verdad? Artritis psoriática. Otra que no mencionamos, pero que es bastante común en nuestro país, por nuestros hábitos también, es la gota, que es la artritis, digamos, del ácido úrico. ¿Esa es en la rodilla? ¿O puede ser en cualquier lado? Pero hay una que es característica, que se llama podagra, haciendo alusión a mitología griega, pero tiene que ver con la base del dedo gordo del pie. Del pie. Entonces, una persona, esto de repente, típicamente hubo una transgresión alimentaria, quizás algo de alcohol, así, y eso como que detona un proceso donde se cristaliza el ácido úrico en una articulación y genera una inflamación terrible en esa zona. A veces los libros suelen describir que uno no puede ni siquiera poner la sábana. Ahí el mecanismo es en el pie, y le duele muchísimo. En el pie, a veces el empeine se pone rojo, caliente de la nada, súbitamente. Le gustan más las articulaciones de los miembros inferiores. Puede ser una rodilla, un tobillo, pero se inflama, se pone rojo, caliente, furibundo, digamos, ¿verdad? Qué increíble, qué bárbaro. Bueno, y ahora vamos con este otro material, por favor, que habla de lo que ya nos dijo también el doctor, la importancia de la evaluación de un especialista. A ver. Importancia de la evaluación de un especialista. Si las dolencias del aparato locomotor no se han originado por un traumatismo, deben ser evaluadas por el reumatólogo para determinar si precisa tratamiento médico o una intervención quirúrgica. También es quien debe diagnosticar y tratar y hacer el seguimiento de las patologías autoinmunes, ya que pueden manifestarse de forma similar y hasta compartir marcadores laboratoriales. El abordaje del tratamiento estará basado en las necesidades específicas y los síntomas de cada paciente. Sí, creo que eso es un elemento muy importante. Hay que entender que hay diversas especialidades médicas que a veces pueden examinar una misma enfermedad desde distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un problema articular, los reumatólogos vamos a buscar la causa, el tratamiento médico. Si está muy avanzada, podría requerir un tratamiento quirúrgico, donde, por ejemplo, entraría un traumatólogo. Y si requiere una rehabilitación, lo puede ver un fisiatra, que son los médicos que se encargan un poco del proceso de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante entender que hay especialidades que son complementarias. Lo que mencionaste también es clave. Por ejemplo, el análisis que nos sirve para certificar el lupus cuando hay una clínica apropiada, ese análisis se puede ver, y te cito así de memoria rápidamente, en un determinado porcentaje de la población normal, en personas con enfermedades tiroideas, en personas con enfermedad hepática, en personas con exposición a ciertos medicamentos, en personas que han tenido determinado tipo de infecciones, incluso en personas que han recibido vacunas, entre otras. El mismo test. Y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Claro. Entonces, por eso es necesario que alguien con experiencia y conocimiento de estas enfermedades lo haga. Por otra parte, no solamente se puede equivocar el que no sabe de esto, sino que puede perder un tiempo precioso, porque hay una ventana de oportunidad
en muchas ocasiones para que el paciente evite deformidades o daños de órganos. Si uno deja escapar ese tiempo y no instala un tratamiento oportuno, entonces puede haber daño irreversible. Por eso es importante que en todo caso la persona busque una segunda o una tercera opinión, pero si estamos hablando de una enfermedad reumática debe mantenerse en ese ámbito. ¿Y en cuánto tiempo, si no tiene tratamiento, se va a deformar, por ejemplo? Bueno, depende de la enfermedad, pero hablemos de la artritis reumatoide. Sí. Mira, nosotros tenemos evidencia de que tan rápido como entre 6 meses y 1 año, dependiendo de la agresividad, uno puede tener ya cierto daño articular. A veces no es tan visible afuera, pero uno hace las placas y ve como una mordedura de ratón, ahí como una pérdida del borde del hueso y del cartílago, lo cual sugiere que con el tiempo, incluso con un tratamiento apropiado, el desgaste, como habíamos dicho antes, va a ser mayor. De hecho, las personas que padecen artritis reumatoide no bien controlada, no bien tratada, desarrollan una artrosis secundaria mucho más rápida en esas articulaciones. Entonces, y obviamente antes sobre todo, pero todavía vemos lastimosamente, hay ciertas deformidades, codo que ya no se puede extender todo, muñeca que ya no se puede doblar, dedos de esta manera, cuando no se instala el tratamiento o se postergó demasiado el inicio del tratamiento adecuado. Ya. Y estos tratamientos son largos, ¿verdad? O sea, Sí. es una enfermedad crónica, no es que tomás, no sé, 1 año, después ya te curaste y ya está. Típicamente no tienen un tiempo determinado, o sea, se usa lo que haga falta. Lo que sí tienen es mucha dinámica, Vivi, en el sentido de que muchas veces vas para abajo o para arriba según cómo esté el paciente. Ya. O sea, a veces controlamos mucho la enfermedad y vemos que está como dormida o bien controlada la enfermedad, y a veces reducimos las dosis de los medicamentos, eliminamos algunos incluso, ¿verdad? Y otras veces cuando hay exacerbaciones por distintos motivos, como algunos de los que citaste antes, entonces nos vemos obligados a agregar o a cambiar medicamentos o a aumentar las dosis transitoriamente. ¿El estrés influye en esto? Sí, mira, lo que pasa es que el estrés, traducido al idioma corporal, significa ciertas hormonas, ciertas sustancias que aumentan o bajan de concentración, y ese proceso a su vez influencia nuestro sistema inmunológico. Entonces, el estrés, no estamos hablando de la cuestión psicológica asociada, ¿verdad? O la angustia o la ansiedad, sino que ese proceso tiene una repercusión, digamos, a nivel biológico que muchas veces detona estas enfermedades. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta. Yo paro de preguntar, ustedes son los que van a preguntar. Volvemos ya. Bueno, parte final del programa, tenemos 4 minutos y tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas preguntas? Vamos a ver, adelante. ¿La artrosis y la osteoporosis pueden estar relacionadas? Sí, de hecho, mira, frecuentemente se dan en el mismo rango de edad, para comenzar, ¿verdad? O sea que las personas, digamos, mayores son las que tienen más artrosis y más osteoporosis. Y también cuando el estilo de vida no es apropiado en términos de sedentarismo, influencia ambas cosas. Pero una ataca la articulación y otra, digamos, los huesos largos, especialmente la cadera y la columna es la osteoporosis donde tiene más riesgo de fractura. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿El lupus es más riesgoso en pacientes diabéticos? Sí, porque digamos la diabetes en sí nos ofrece muchísimo riesgo y además nos plantea una complicación desde el lado del tratamiento, porque muchas de las cuestiones del tratamiento, por ejemplo el uso transitorio de corticoides puede empeorar los niveles de azúcar. Entonces, y además la diabetes tiende a afectar órganos que también el lupus puede afectar. Entonces, la cuestión concomitante de ambos realmente complica el panorama. ¿Sí? Perfecto. Y esta última consultita, a ver. ¿El clima influye en los síntomas de la artritis reumatoide?
Sí, muchas personas dicen que cuando hace más frío tienen más problemas de rigidez y dolor. Sin embargo, también escuchamos lo opuesto, ¿verdad? Pero yo diría que es 2/3 el frío más y también el tema de la humedad. Esa cuestión de los dolores articulares aumentados con el famoso amenazo, la posibilidad de una cuestión climática es real. Quizás haya controversia de por qué se produce, pero realmente las personas que han padecido fracturas o tienen dolores articulares empeoran muchas veces en eso. O sea, y que te avisan que va a llover. Exacto. O sea, eso sí. Digamos, tienen una sensación exquisita con determinadas cuestiones asociadas a la previa de una lluvia generalmente o algún otro cambio climático. Perfecto. Bueno, acá me avisan que ya terminamos el horario del programa. Queremos agradecerte, Julio, la presencia aquí. Nos explicaste súper bien y bueno, te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vivi. Realmente es un placer poder compartir con la gente estas enfermedades y sobre todo inducirlos a que consulten de manera temprana cuando haya síntomas sospechosos. Claro, y que hay tratamiento y el tratamiento hace Correcto. que tengan una vida normal. Plena. En estos tiempos que vivimos más hay que llenar de vida esos años, ¿no? Ahí está. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.